Hola gente, bueno, lastimosamente no pude guardar el video de Boku no Hero viendo universos, Bill Zipper, no lo pudo subir, ya lo tenía listo, pero bueno, lo voy a hacer otra vez pero con otro rap diferente, así que bueno, las imágenes, vídeos, música, sonidos, personajes que vaya a usar no son de mi propiedad, créditos a sus creadores. Bien, Kurkres crea un altavoz. Kurkres. Todo levantense, dije en un grito y pasó unos minutos y no vi a nadie. Kurkres. Bien, con que no funcionó entonces usaré la vieja confiable. Kurkres crea un altavoz más grande y dije: ¡levántense! Todos. Bakugo. ¿Por qué mierda nos despertaste así?, dijo molesto Mineta. Dios, casi me iba a quedar sordo, Mirko. Vuelves a hacerlo y te juro que aunque no tenga mi Kirk, te daré una golpiza si lo vuelves a hacer, dijo enojada Kurko. Bueno, ya veremos otro universo, así que estén listos, jeje. Aquí en la fundación nos dedicamos a asegurar, contener y proteger toda criatura que presente una amenaza o riesgo para la humanidad. A estas criaturas las denominamos SCP. ¿Cómo? ¿Ya escapó de sus celdas? Repito, ha escapado de sus celdas. Todas las unidades busquen refugio. Huyan lo antes posible. ¡Salgan de aquí! Nezu. ¿Una fundación que se encarga de contener y de qué tipo de contención hacen?, dijo Nezu curioso. Kurkres. Pues algunos son normales, pero cada uno tiene contenciones para el SCP que tenga una habilidad que pueda escapar, y a eso ellos hacen contenciones que las habilidades de los SCP no pueda funcionar, además que va escalando, del más inofensivo hasta el más peligroso. Kaminari. ¿Qué significa SCP?, dijo confundido Kurkres. Pues significa seguridad, protección y contención, además que los SCP tienen números cada uno. Luego todos escucharon como la chica se podía alarmada y escucharon una alerta, y los héroes se pusieron serios y preocupados, mientras los villanos solamente hacían unas sonrisas burlonas. Izuku. ¿Pero qué fue lo que se les escapó como para que esa chica esté alarmada?, dijo Izuku preocupado y serio. Kurkres. Bueno, será un SCP muy peligroso que tal vez no aparezca en este Avanzaba yo, estoy acostumbrado a ver el canal muerto. Sé que vas a palmar y no es falsa, arma que tras la más callarás las garras del mal habrá. Trabajar para dar calidad a la masa humano que has dejado atrás. Me pongo los guantes, me tocan balsamar. No necesito ningún seguimiento de protección, pues para mí no hay procedimiento de contención. La peste bubónica es tan icónica como irónica, verás. Para mí tan solo eres una pulga más, que la muerte negra te coge su voz. Avisa Mr. Compres. Pensé que los SCP eran criaturas, pero ese por eso una persona normal con una ropa de un doctor de la peste negra. Kurkres. Pues sí, parece una persona pero con esa ropa, pero en realidad esa ropa es su piel, esa máscara es su cara. Todos que... Afo. Vaya, qué curioso, pero dime qué tiene de especial él, dijo curioso y interesado Kurkres. Pues el SCP-049, conocido como el Doctor de la Peste, es un SCP que lo catalogan como un SCP medio peligroso, pero lo que tiene es que al momento de tocarte mueres al mínimo contacto, o algunas veces el vaya trae a una persona enferma de algo para curarlo. Momo. Pero eso no sería bueno. ¿Está ayudando? ¿No? Dijo al igual. Algunos pensaron lo mismo, pero algunos no confiaban en eso. Kurkres. Pues lo que te diré hará que tú y los demás cambien de parecer, ya que el método que hace el Doctor de la Peste es inyectar un líquido negro que hace que la persona muere lenta pero dolorosamente y agonizante, y hay una probabilidad de que la persona muera o que se convierta como el SCP, pero no obtendrá sus habilidades, solo será como un zombie sirviente del SCP-049, además que el SCP-049 trata de encontrar una cura. Todos que pensaban que el SCP-049 era alguien que ayudaba se fue a la basura. Gaby. Bueno, al final, ¿quién diría que es bueno? Jaja, Afo. ¿Y de qué tipo de cura trata de buscar?, dijo curioso y intrigado Kurkres. Pues trata de encontrar una cura para un virus desconocido para los científicos. Los científicos han tratado de encontrar cuál es el virus que el SCP-049 quiere hacer una cura, pero bueno, sigamos. Las programadas que dadas son acompañadas por su rara voz. Si no tienes miedo, seguridad no, si la base bajó. Muchos más pisos de los que esperas. Desciende al abismo, la subida amena. Ya tienes la excusa de usar ascensor y nunca las escaleras. Linterna no necesitas, tampoco es que lo permita. El guía vigila suficiente en quien un ser que en la zona habita. Infinita, que le extendió al aviso, nos lo mostró, te visita, su terror, cuando grita, búscalo. Kurkres. Bueno, les presento al SCP-087, o más conocido como las escaleras infinitas. Nezu. ¿Podrías decirnos un poco más sobre el SCP-087?, dijo queriendo saber más Kurkres. Pues lo que de es que cuando tú solo entras ya valiste Mauser, porque no importa si vas para arriba o abajo nunca encontrarás la salida. David Shield.
Pero una pregunta, ¿los SCP pueden ser destruidos? Dijo queriendo saber si pueden ser destruidos Kurkres. Pues algunos sí pueden ser destruidos pero otros no, y este es uno que no puede ser destruido. Spinner, ¿hay un guía en las escaleras que te sigue? Kurkres. Pues sí, aunque no es nada amigable, ya que si tienes una linterna o algo que dé luz, creo que él hará que se apague y no tengas ninguna luz y pueda que te mate Kaminari. Creo que voy a tener algo de miedo ir en las escaleras Kurkres. Sigamos. No quiero que me mires a la cara. Para allá voy a matar, a degollar a cualquiera que mi rostro haga mostrar. No temes por mi altura, los Lakers me quieren fichar. Dudas, entonces ¿por qué se paran al verme jugar? Esta boca tan grande es para degustarte a mejor calidad. Todos se saltaron del susto cuando escucharon ese grito Uraraka. Ese grito que fue Shigaraki. Porque no quiere que lo miren en la cara, pero todo al ver al SCP-096 y más por su altura y boca se asustaron. Mineta. ¿Pero qué rayos es esa cosa Kurkres? Les presento al SCP-096, más conocido como el chico tímido. Ese SCP es el más peligroso, pero el más fácil de contener. Solamente no hay que verlo en cara, pero si lo ven, pues van a morir. Quien lo vieron en la cara, Spinner. Pero nosotros le vimos la cara, él va a venir por nosotros a matarnos. Al momento de eso algunos se pusieron serio pero algo de miedo y otros casi iban a tratar de salir de la sala de cine Kurkres. No, él no puede viajar entre universo al menos que tenga permiso, o al menos yo lo traiga. Jejeje, todo me miraban algo asustado y serios Kurkres. Jajaja, tranqui, no lo voy a traer, así que no se preocupen. Oye, no lo vuelva a decir nuevamente, dijo algo enojado Kurkres. Uy, sí que no aguantan una bromita. Bueno, sea, les diré sobre él. El SCP-096 es alguien tranquilo cuando no lo miran, pero cuando lo miran pues mueren. Pero lo más extraño es que cuando él está en su celda de contención donde no hay cámaras ni ventanas ni nada que se puede verlo, pero lo curioso y extraño es que cuando alguien lo mira en un video o foto, el SCP-096 sabrá quién fue el que lo miró. Está en un estado de nervioso y alterado y hablará cosas sin sentido para que luego este va hacia la persona que lo vio. No importa si estaba en celda, él puede liberarse. Además que no importa si la persona está muy lejos, el SCP irá, no hay nada que pueda detenerlo. Pero bueno, sigamos. No abras sus puertas, la muerte está cerca y te llevará a la oscuridad. Todas las manchas negras que vieras, para que lo entiendas, son un pasadizo hacia mi portal. En nombre del viejo recordarán cada vez que se adueña del cuerpo de los demás cualquier mortal. Miles de víctimas son a las que he hecho sufrir. Samara Morgan no soy yo, el nuevo de Rick. Soy una Ibarra. Como que el infierno abre sus puertas, es un demonio. Oh Dios, te pido que cuides a esas pobres almas que se topan con ese demonio. Melissa. Es un viejo en estado de putrefacción, dijo algo asqueada Shigaraki. Puede crear portales como Kurohige Afo. ¿Podrías decirnos qué es lo que podría hacer ese SCP? Kurkres. Pues bien, les presento al SCP-106, conocido como el viejo. Bueno, este SCP es peligroso, además él puede traspasar cosas Nezu. O sea que él puede atravesar varias cosas para salir Kurkres. Si puede hacer eso Aizawa. Pero ¿cómo pueden contener algo que puede atravesarlo Kurkres? Pues no me gusta decirlo, por a mí no me agrada. La verdad, ellos tienen que sacrificar a alguien a los clase D para que el SCP vaya a su celda, para que luego de que el SCP mate al clase D y luego el SCP reposa creo que por unas semanas y luego de eso lo vuelven a hacer para que no se vaya a escapar Izuku. ¿Pero qué son los clase D? Kurkres. Los clase D son pues humanos prisioneros que son usados como cebo o como para ver cómo el SCP se comporta. Oye, como que son prisioneros, los usan como conejos de indias Kurkres. Si no hay nada de malo Ida. Como dices eso está mal, digo los prisioneros, y puedan que si estén ahí por algunos delitos, pero usarlos como conejos de indias, eso está mal. ¿Acaso tú no sientes empatía con alguien Kurkres? En primero, así es como ellos los usan. De todos modos, tarde o temprano todos vamos a morir. ¿Por qué no usarlos como conejitos de indias? Es mejor que dejarlo ir libre el SCP y dejar que mate a varias personas. Y segunda, eso no te importa, me vale la vida de quien sea. Ida iba a decir nuevamente, pero Izuku le puso la mano en el hombro indicando que ya no diga nada. Ida, aún algo enojado, solamente miró hacia otro lado. Izuku. ¿Y qué es lo que llevan sus portales? ¿A dónde te teletransportan? Dijo algo serio viéndome Kurkres. Pues esos portales te llevan a una dimensión oscura donde hay criaturas ahí así. Bien, sigamos, dijo ya algo fastidiado. Obra de arte entre los SCP. Soy el que suelta sangre, soy el que CSP. Quiero que me vean como el símbolo del museo. Quiero que me vean y que no hagan ni un parpadeo.
Dile adiós a tu cuello. En un universo hay miles de ellos. Con ellos el mundo es más bello. Voy yo a ti, eso sí que es funesto. Solo busco la atención que me merezco. Momo, ¿una estatua? Bueno, no importa, ya hay cosas más peligrosas, supongo. Cuando escucharon un cuello romperse, algunos por instinto se agarraron sus cuello. Mineta. Sentí ese cuello romper como si fuera mi cuello por un momento. Gaby. Qué curioso, uno no quiere que no lo vean y otro quiere que lo vean, que sigue un SCP que no quiere que lo toque. Aj, dijo con sarcasmo Nezu. ¿Puedes darnos información sobre ese SCP Curcres? Es el SCP-173 conocido como el cacahuate. Bueno, el SCP-173 una velocidad sorprendente si solo parpadea un solo segundo. El SCP-173 se moverá más rápido sin que tú te des cuenta y te romperá el cuello matándote, pero también mata a otras variantes tuyas. Síganme. Más peligroso que el anterior. El reptil más fuerte que nunca habrá visto. Tengo desprecio por todo ser vivo. Me adapto al lugar. He nacido, me baño. Si me intentas atraparme, escapo. Me encuadro arramblando todo lo que tenés. Soy más nuclear que el titán de los reyes. Neta. ¿A qué se refiere que es más peligroso que el anterior Curcres? Se refiere a que es el SCP más peligroso de todos Izuku. Entonces es el SCP que se les escapó, ¿no? Curcres. Tal vez sea el otro SCP, pero bueno, les presento al SCP-682 conocido como el reptil indestructible. El SCP-682 es un SCP capaz de ser inmune a cualquier ataque que ya hayas sentido. Por ejemplo, tú ya lo atacaste con lanzallamas o una bomba al SCP-682, pues luego de que el SCP-682 haya sentido el lanzallamas o la bomba, el SCP-682 será inmune a eso, puede adaptarse a eso. La Fundación ha tratado de matarlo, pero no pueden, ya que, como dije, puede adaptarse y regenerarse a AFO. O sí que es interesante que pueda adaptarse, podré crear un gnomo capaz de adaptarse. Dijo eso en sus pensamientos y con una sonrisa maliciosamente Mirko. TSK, es fastidioso tener que lidiar algo que puede regenerarse, eso es para cobardes. David Shield. Lo contienen con ácido, pero, Melissa Shield, tarde o temprano se adaptará al ácido, y si eso pasa ya nada puede hacer algo contra él, dijo algo asustada, y a eso a algunos como los héroes y alumnos no querían imaginarse si el SCP-682 se adapta al ácido, toda esa fundación estaría acabada. Está muy oscuro, no encuentro a mis padres. Si alguien puede oírme, es demasiado tarde. Ni supervivencia ni que tenga hambre, pero van a acabar como yo. Rojo sangre. El depredador de gente ingenua en la cueva se pierde. Voces de auxilio que fallecieron primero. Cuidado con el perro que muere. Solo mira mis dientes. Yo no te arranco un dedo. Aizawa. Hay un niño ahí, ¿acaso también usan a los niños?, dijo enojado mirándome Curcres. Tal vez ellos usan a los prisioneros como conejos de indias. La fundación nunca usarán a un niño, aunque por lo que sé también hay un SCP de una niña, aunque eso no es importante. Bueno, para la fundación algunos iban a preguntar sobre el SCP de la niña, todo al ver al ser quien supuestamente era un niño. Izuku. No era un niño, es un perro rojo. Toga. Qué lindo perro, quiero uno. Gaby. Sí que eres una loca, Mirko. Solo lo hace por simplemente diversión. Nezu. ¿Nos podrías decir qué puede hacer ese SCP Curcres? Es el SCP-939. El SCP-939 es ciego, no puede ver, pero cualquier movimiento brusco el SCP-939 se dará cuenta por su oído y bueno, te mata, pero cuando mata el SCP puede copiar la voz de su última víctima para que alguien ingenuo vaya hacia él para que el SCP-939 lo mate. Shigaraki. Eso sería efectivo. Los héroes son ingenuos, pueden caer fácil si alguien pide ayuda. Jaja, no es así, maestro Afo. Tiene razón Shigaraki, los héroes solamente se molestaran un poco, pero no podían evitar que sí podían caer fácil. Si ese SCP con una voz de una persona pidiendo ayuda, ellos serían presa fácil al ser ingenuos. Curcres. Bueno, ya solo queda uno, así que bien. No debe de explicar, no soy Dios y el diablo soy superior. Empieza el dolor. Desde la más simple ráfaga se sonará carito, tú ni se te queda mirando el sol. Un rojo sol, un SCP. No tengas miedo, no hay por qué temer. El cataclismo es un misterio, eso has de creer. Todo sucede al amanecer. Uraraka. ¿Qué? ¿Acaso es el propio Sol Spinner? ¿Pero que en serio el Sol es un SCP, Curcres? Si hasta el propio Sol, pero bueno, les diré, es el SCP-0001 Olmigt. ¿Caso es el primer SCP? Curcres. No solo por tener ese número no significa que sea el primero, ya que hay más SCP con el mismo número y vara.
¡Qué blasfemia! ¿Cómo se atreve a decir que superior a Dios nuestro señor Nezu? ¿Y qué puede hacer ese SCP? Curcres. Pues por lo que si el rayo de sol, por así decirlo, si te toca la piel, vas a mutar de forma desagradable y solo serás una masa de carne andante. Bueno, este es el último SCP que vemos, aunque tal vez ustedes dirán que ese SCP es el que fue más peligroso, pero no hay más SCP superiores a ese. Pero bueno, ¿qué les ha parecido a este universo, héroes y estudiantes? Integrante, pero es algo malo que hemos visto más en la parte de que usan a los prisioneros, los usan como conejos de indias villanos. Bien, nos pareció bien, Mina. Oiga, no es que no nos guste ver universos, pero no podríamos ver otros universos que sean al menos buenos y no tan malo, Curcres. Pues tienes razón, chica rosada Mine. Me llamo Mina, no chica rosada, Curcres. Como sea, tienes razón, ya los villanos ya han disfrutado un poco, así que en la siguiente veremos un universo no tan malo, así que bien callarse, todo se fue. Bueno gente, perdón por estar ausente, es que tenía cosas que hacer, además que yo me la estaba jalando las ganas de hacer un video XD, pero bueno, les mando un saludo a mis suscriptores que comentaron y a las personas igual, les agradezco que se hayan comentado, también las personas que querían que los personajes reaccionen a otro universo, les agradezco que me estén recomendando, además, para Kirby y para Demon Runo me da mucho gusto que hayan comentado mi video, además gente, vayan a suscribirse a sus canales para la gente que les interesa a las teorías y fanfics, y bueno, para Carlos que quería que aparezca como mi asistente, claro que lo haré, solo dime cuál personaje de videojuego o anime quieres aparecer y lo haré, pero bueno, gracias por ver este video, que tengan una bonita tarde o noche.